empezar el estudio de la epístola de Hebreos. Vamos al capítulo 1 y hoy vamos a enfocarnos en los primeros versículos del 1 al 4. Hebreos capítulo 1 del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto creó más excelente nombre que ellos. Oremos. Padre Celestial, Señor, te pedimos, Dios, que nos ayudes al Señor a entender la porción de la Escritura, Señor. Habla en nuestros corazones, habla en nuestro espíritu, Señor, que nosotros no interpretemos conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestros deseos de nuestro corazón o nuestros deseos personales, sino que nuestra real intención, Señor, nuestro deseo del corazón sea conocerte, Señor, conocer a Jesús, cumplir el propósito, Señor, cumplir tu voluntad, el propósito por el cual la palabra fue enviada, Señor, de manera que guárdanos, Señor, de interpretar bajo nuestras propias ideas, Señor, que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que nos limitemos a ser muy atentos, Señor, y humildes ante tu palabra, Dios, escuchando, Señor, teniendo el discernimiento de, de poder entender lo que tú realmente quieres que entendamos, Señor. Ora, Señor, en nuestro espíritu, Señor, que esta palabra dé vida, y que esa vida se haga, Señor, acción, obra, que no quede solamente como un conocimiento intelectual, el cual se hace vano, Señor, sino que esa palabra realmente se tome vida y lleve a los demás a dar la vida, Señor, que es lo que nos interesa, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en la introducción habíamos hablado como la importancia de buscar el enfoque del autor, de buscar el propósito por el cual el Espíritu Santo inspiró al autor a escribir esta porción de la escritura. Vimos que si pudiéramos resumir la palabra, la escritura, la Biblia, en una sola palabra, esta sería Jesús, porque todo gira alrededor de Jesús, todo está hablando de Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lo mismo aplicamos se puede aplicar en los libros. Si tomamos dos ejemplos, por ejemplo, si vemos el libro de Proverbios, como Proverbios está hablando de Cristo, desde la sabiduría de Dios, como Romanos está hablando desde la gracia de Dios. Y una vez aquí arrancamos con Hebreos, vamos a establecer y mirar que la intención del autor, pues ya acabo de caer en cuenta que hay un spoiler, ¿no? Pero bueno, la intención del autor es demostrar la superioridad de Cristo, y cómo este es superior a todas las instituciones del Antiguo Testamento, que incluso cómo realmente esas instituciones tenían un propósito y era hacia Cristo, cumplían una función que hablaban de Cristo, lo cual demuestra que Cristo es superior a estas instituciones como tal. Este mismo ejercicio podemos hacerlo con las pequeñas capítulos o períscopas o partes de porción, de poder identificar realmente cuál es la intención del autor. Acabamos de leer esos 4 versículos y me gustaría que usted tomara el tiempo para volver a leerlos y analizar cuál es la palabra o cuál es la característica que usted cree que es principal, fundamental de lo que el autor está hablando. Voy a volver a leerlo con usted. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Tal vez usted pueda definir un poco conmigo y
no digo que esté mal que lo haga. Sin embargo, cuando usted hace un profundo análisis de estos primeros 4 versículos, se va a dar cuenta que la palabra más importante o sobre lo que se centra todos estos versículos es hijo. Porque está hablando inmediatamente de cómo el hijo que es el resplandor de la gloria de Dios, la misma imagen, el cual logra por sí la purificación de los pecados del hombre, por el cual ahora Dios está hablando, es más importante. En eso se va a centrar el mensaje. No podemos estudiar esta porción desviándonos hacia otro centro, el cual sea que está hablando del Hijo de Dios y cómo desde el principio el autor ya comienza a marcar una diferencia y mostrar la superioridad. El autor desde los primeros versículos arranca y comienza estableciendo que Cristo está por encima de todas las cosas. Vamos al versículo 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Es decir, lo primero que establece el autor es que Dios ha hablado, nombra a los padres y nombra a los profetas, y realmente es una verdad bíblica. Dios ha hablado. Podemos ver rápidamente unos ejemplos. Adán, si vamos a Génesis capítulo 3 versículo 8. Génesis capítulo 3 versículo 8. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido el árbol del cual yo te mandé que no comieras? Bueno, eh, para sentarnos en este texto sin entrar a profundidad, y es bueno entender que en este momento no vamos a discutir la profundidad de esta porción, pero sí es sentándonos en lo que estamos realmente analizando, y es que Dios habló. ¿Cómo dice aquí la porción de la escritura que Dios habló? Dice que Adán escuchaba la voz de Jehová Dios. De manera que, primer punto, establecer que Dios escuchaban la voz, decían que escuchaban la voz de Dios. A Adán como padre, vamos a otro padre, Abraham. Vamos más adelante, ahí mismo en Génesis, capítulo 12, versículo 1. Dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y seré bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó a Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Entonces, otro ejemplo de que dice que Dios le habló a Abraham. Un poco más adelante, porque dicen que, bueno, él escuchó la voz, pero fue una voz. Veamos un poco más adelante si fue la única la forma. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu recompensa será muy grande. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me harás si no me has dado hijos, y el mayordomo de mi casa ese es Eliezer, el Damaseno? Démoslo hasta ahí por ahora, pero hay algo, la palabra central en este punto es cuál. Dice que vino palabra de Jehová a Abraham en qué? En visión. De manera que ya podemos agregar otra cosa, es voz primero, y ahora también hay que visión. Vamos un poco más adelante al Génesis capítulo 18. Estamos haciendo un recorrido, este recorrido va a ser un poco rápido, de verdad. Pido disculpas si de pronto el ritmo le parece algo rápido, pero la idea es que estamos sentando un primer punto, y es ver cómo Dios había hablado, según lo que está estableciendo el autor en el versículo 1, y es que Dios había hablado a los padres y por medio de los profetas, o los profetas. Génesis capítulo 18 dice, Jehová se le apareció a Abraham en el encimar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda a la hora de más calor. Alzó los ojos y vio a 3 varones que estaban junto a él. Al verlos, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos,
se postró en tierra y dijo: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Haré traer un poco de agua para que lavéis vuestros pies y luego os recostaréis debajo de un árbol. Traeré también un bocado de pan para que repongáis vuestras fuerzas antes de seguir, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Ellos dijeron: Haz como has dicho. Entonces vemos que en este momento también Abraham dice que Jehová se le apareció a Abraham. Dice que había visto a Abraham o una forma de tres hombres. Bueno, vamos a seguir un poco avanzando. Ejemplo, vamos a Isaac. En Génesis capítulo 26. Dice, Génesis capítulo 26, en aquel tiempo hubo hambre en la tierra, además de la primera que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a donde estaba Abimelech, rey de los filisteos. Allí se le apareció Jehová y le dijo: No desciendes a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia haré todas estas tierras, confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Y sigue aquí el texto. Pero vemos otra vez que dice que se le apareció Jehová a Isaac. Vamos con otro padre, con Jacob, ahí mismo más adelante, en Génesis, capítulo 28, versículo 10. Génesis 28, 10. Jacob pues salió de Berseba y fue a Harán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. De las piedras de aquel paraje tomó una para su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. Jehová estaba en lo alto de ella y dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Seguimos, pero bueno. ¿Qué es el detalle aquí? ¿Cómo le habló Dios a Jacob? Dice que por un sueño. Es decir, ya llevamos voz, ya llevamos visión, ya llevamos que tomó una forma, ya llevamos sueños. Veamos un poco más adelante, Génesis capítulo 46, versículo 2. Dice: Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Él respondió: Aquí estoy. Entonces Dios dijo: Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. ¿Cómo le habló Dios en este momento? Dice: en visiones de noche. Entonces seguimos con la misma idea. Incluso si podemos seguir buscando, vemos que hasta Abimelech en Génesis 20 le habló a ellos como los padres. Vamos a unos profetas. Moisés se puede decir que es la persona en la cual pues se fundamenta la mayor importancia en la fe judía, ya que es el que entrega la ley. Dios habló a Moisés. Sí, vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 6. Recuerde que estamos pues mirando muy rápidamente las formas del Antiguo Testamento para corroborar cuáles son las formas en las cuales el autor está citando en el versículo 1 de Hebreos. Dice Éxodo capítulo 3, leamos desde el 1. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo: Iré ahora para contemplar esta gran visión, por qué causa la zarza no se quema. Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Dios le dijo: No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y añadió: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces vemos que aquí hay dos detalles, ¿no? Dice que hay una visión de una zarza que arde pero no se quemaba. Sin embargo, también el autor está aclarando, dice que se le apareció el ángel de Jehová. De manera que Dios también le habló por medio de un ángel.
pero no solo fue el único encuentro que tuvo Moisés, tuvo más. Éxodo capítulo 33 versículo 11. Yo sé muy bien que no estamos tomando todos los ejemplos que podemos tomar, ¿no? Estamos tomando unos generales que escogí en la manera que desarrollé el tema. Muy probablemente ustedes también puedan encontrar muchos más ejemplos, incluso más interesantes de los que yo le pueda dar. Y es bueno que lo haga y que lo mire. Éxodo 33:11 dice: Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera con su compañero. Luego Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de él en medio del tabernáculo. Entonces aquí hay un detalle curioso que dice que Moisés hablaba que cara a cara con Dios. ¿Por qué es tan importante ver eso? Bueno, téngame ese versículo que más adelante vamos a empezar o vamos a seguir resolviendo este tema. Incluso Dios también le habló a su pueblo, ahí mismo en Éxodo, pero devolvámonos un poco en el capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Aquí es la porción donde Dios le está dando lo que nosotros conocemos comúnmente como los 10 mandamientos o como el decálogo. Y, y está hablando Dios, pero dice que también es Dios le habla también a su pueblo mientras le está hablando las palabras. Dice el versículo 1: Habló Dios todas estas palabras: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y aquí, bueno, y ahí sigue dando la serie de sus mandamientos. Y quiero que adelantemos un poco. Ya usted podrá mirar con mayor detalle todas esas cosas si quiere profundizar. En el versículo 18 dice: Todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Al ver esto, el pueblo tuvo miedo y se mantuvo alejado. Entonces dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Moisés respondió al pueblo: No temáis, pues Dios vino para probaros, para que su temor esté ante vosotros y no pequéis. Y mientras el pueblo se mantenía alejado, Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. A mí personalmente me parece curioso poder mirar ese detalle que dice que Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Esa palabra oscuridad me causa, me causa bastante intriga, bastante como que siento que hay algo que se puede profundizar. Lamentablemente no lo haremos en este estudio, pero o de pronto de alguna manera muy tenue, pero ese detalle de decir que Dios estaba en la oscuridad, pues es de bastante intriga. Entonces, vemos que hemos visto una serie de ejemplos en los primeros dos libros del Antiguo Testamento, el cual Dios a sus padres y también a los profetas, obviamente no hemos visto todos los detalles, como ya le dije, usted puede encontrar muchos más ejemplos, pero Dios hablaba con ellos. Vimos que Dios usaba, dice que su voz, dice que visiones, incluso apariciones en forma de hombres, usó sueños, usó ángeles y señales. Ahora, el autor, si vamos otra vez al versículo 1 de Hebreos, está aclarando y dice: sí, Dios habló a nuestros padres, pero ¿será que algún tipo de estas manifestaciones también tuvo lugar en el Nuevo Testamento? ¿O Dios tuvo una forma diferente de hablarnos en el Nuevo Testamento? Bueno, vamos a Mateo capítulo 3, versículo 17. Mateo 3:17 dice, leamos desde el 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida al agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice que se oía ¿qué? Una voz en los cielos, ¿verdad? Vamos a otro, en Juan, capítulo 12, versículo 27 y 30. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué iré?
Padre, sálvame esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Está Jesús orando al Padre y le dice, versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, hijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decía, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Entonces dicen que vuelven a escuchar una voz del cielo e incluso algunos la comparaban con un trueno, ¿no? Y otros decían que era un ángel. Bueno, ¿qué habrá sido? ¿Qué será? Y así podemos encontrar incluso más ejemplos en el Nuevo Testamento que seguramente veremos más adelante en el estudio. Pero el hecho es que hay una cosa y es, en el Nuevo Testamento también encontramos esas manifestaciones que indica la palabra que se escuchaba una voz. Y también vemos el ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, a través de un ángel, cuando se le apareció a Zacarías, dando la anunciación de Juan el Bautista, cuando el ángel se le apareció a María, dando la anunciación del nacimiento de Jesús, incluso en los sueños, cuando se le presentó a José, también podemos ver ese tipo de ejemplos. Entonces, vemos algo y es, eh, Dios de alguna manera será que cambió la forma en la cual se comunicaba, porque vemos ejemplos que son similares. Tal vez de pronto usted diga, no, pero en el Nuevo Testamento no son tan comunes, pero igual existían. Ahora, quiero que hablamos un momentico a Hebreos, capítulo 1 que estamos estudiando. No se le olvide que estamos en estudio de Hebreos. Y vuelva a leer conmigo los primeros dos versículos. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ya vimos las muchas maneras, ¿no? Ese fue el repaso rápido que estamos intentando mirar de cómo Dios se comunicó. Pero también vimos que esas muchas maneras también, algunas se ven en el Nuevo Testamento. Pero algo importante y es que desde el versículo 2 el autor va a empezar a hacer un, un punto de quiebre, una comparación, y es establecer una diferencia. Que si bien Dios sí había hablado muchas veces a los padres, a los profetas, de diferentes maneras, ¿qué pasa? Versículo 2. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es ese Hijo? Pues a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo, es decir, Cristo. Y incluso el autor hasta apenas está empezando a dar toda la exaltación que plantea darle a Cristo, toda la superioridad que se plantea darle desde un principio. Entonces el autor marca esta diferencia desde el principio. Desde el principio esa diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto y cómo Jesús es superior en todo lo que le precedió. Porque Él era el centro de todo. ¿Sí? Recordemos que la razón del autor de Hebreos es demostrar cómo Jesús es superior en todas estas instituciones. Entonces, referente a esto, ¿qué podemos decir de Jesús en cuanto a la forma en que hablamos? Porque podemos decir, en algún momento pudimos ver alguna manifestación de Jesús al hablar, donde cuando él hablaba había temor, truenos, visiones. Bueno, vamos un momento a Juan capítulo 5 versículo 37. Dice Juan 5:37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien él envió. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces está Jesús hablando y dice algo muy curioso y es que nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. ¿Hablando de quién? Del Padre. Y entonces aquí en el interrogante es, pero un momento, hemos visto, vimos ahorita, acabamos de verlo, que en el Antiguo Testamento habían escuchado la voz de Dios. Dice que Moisés hablaba cara a cara con él. ¿Por qué Jesús llega ahora y dice
que no han visto, que no han oído su voz, que no han visto su aspecto. Ah, la Biblia se contradice, es un ejemplo de que la Biblia no está bien fundamentada. Bueno, vamos a dar un análisis más profundo de esto, pero empiece, y es lo que quiero yo, empezar a desarrollar ese proceso de cuestionamiento. La fe puede ser probada sin ningún problema porque la fe tiene que ser, es una fe verídica. Dios no nos ha dado una fe ciega, sino una fe que es comprobable, ¿sí? Mucha gente confunde cuando dice que por fe caminamos, no por vista, y tiende y manda el dicho a decir que la fe es ciega. La Biblia nunca enseña que la fe es ciega, sino antes dice que los que son ciegos son los que se caen. Entonces nuestra fe debe ser que debe mirar, debe ser visible, debe ser comprobable. Pero Jesús está diciendo, no han visto su aspecto ni han oído su voz. Entonces, ¿qué fueron esas manifestaciones que acabamos de ver en el Antiguo Testamento? Sigamos profundizando un poco más. Juan 6:46. Dice, Juan 6:46. No que alguien haya visto al Padre, solo aquel que viene de Dios, ese ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces vuelve y reitera el punto, dice, nadie ha visto al Padre, solo aquel que viene de Dios, ese ha visto al Padre, haciéndose referencia de él mismo. O sea, es decir, él está estableciendo, diciendo que él es el que realmente ha visto al Padre. Entonces, otra vez, pues sigue el conflicto en cuanto a lo otro que venimos viendo, ¿no? Bueno, primera de Juan, capítulo 4, versículo 12. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces el apóstol Juan aquí reiterando la idea de que Jesús ya había dicho, y es, a Dios nadie lo ha visto. Entonces, ¿qué podemos hacer y cómo podemos aclarar esto? Bueno, si se acuerdan, por ejemplo, en el texto que habíamos visto de Éxodo, cuando decía que Moisés ha visto con la zarza, bueno, el autor mismo está aclarando que, que lo que se le había hablado era que un ángel. Esta misma aclaración la podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Acompáñenme un momento a Hechos, capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 30. Está Esteban aquí haciendo su grandiosa predicación en cómo está sustentando, también tomando todos los puntos del Antiguo Testamento y cómo probando que Jesús realmente cumple todo lo que tenía que ser en él. Todo lo que estaba profetizado él y todo lo que hablaba él del Antiguo Testamento. En el versículo 30, que es lo que estamos sentándonos ahorita, dice, pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de un fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y al acercarse para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Mire que Esteban aquí está volviendo a verificar y decía que era un ángel. Entonces, un momento porque no hemos podido resolver el conflicto. Y realmente es mi intención que sigamos un poco en ese proceso del cuestionamiento y el porqué de esto antes de resolverlo, ¿no? Entonces, pero bueno, primero, antes de resolverlo, pues establezcamos lo que ya tenemos claro y es, bueno, sí, el autor de Hebreos está diciendo que Dios habló, ¿sí? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Está marcando una diferencia entre que el Antiguo Testamento lo hizo de una manera, pero que ahora nos está hablando es con el Hijo. Entonces, ¿cómo puede tener esto esas dos ideas que al parecer se están contradiciendo en cuanto a que vemos unas cosas y pero vemos a Jesús diciendo otras? Bueno, es importante entender la diferencia entre el medio del mensaje y el autor del mensaje. O sea, Dios habló en el Antiguo Testamento, pero Jesús está diciendo que nunca escucharon su voz ni vieron su aspecto. ¿Pero Dios habló? Sí, Dios habló. Lo que pasa es que hay que diferenciar el medio al autor, ¿sí? En el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba? Que había interlocutores, ya vimos, ángeles, visiones. Todo era una sombra. Y eso lo vamos a estudiar un poco mejor cuando lleguemos al capítulo 9.
de Hebreos. Pero ¿era Dios hablando? Sí. Lo que pasa es que habían unos interlocutores. Y pasaba incluso lo que a veces pasa, ¿no? No he visto el ejemplo, por ejemplo, a los que tienen hermanos acá me entienden. Que el papá manda a decir algo, los padres cuando se van mandan a decir algo con algún hermano, está el hermano mayor. Y el hermano mayor siempre tiende a qué? A volverlo más duro, ¿no? Entonces el hermano mayor dice, el papá le dice al hermano, no, dígale que se acueste temprano. Entonces él no ha puesto una hora, pero que se acueste temprano. Papá lo que busca es que el hijo descanse. ¿Y qué hace el hermano mayor? ¡Ay! Mi papá llamó que se acueste ya. Que se tiene que acostar ya. Y uno es, pero no, pero ¿cómo así? El hermano, no, que se acueste ya, que mi papá me dijo. Y se volvía hasta más duro, ¿no? Bueno, eso incluso pasó. Pasó también porque cuando había interlocuciones habían mensajes fuertes. Y por medio de incluso los ángeles tomaban mensajes fuertes. Bueno, Dios hablaba y tenías esos interlocutores. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la mayor diferencia ahora? ¿Qué es lo que el autor de Hebreos quiere destacar? Y es una cosa, y es, si bien Dios usó esas maneras en el Antiguo Testamento, ahora Dios está hablando ¿quién? Por sí mismo, por su Hijo. Dios mismo, Él va a decir ahorita en el versículo 3 la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria. ¿Sí? Entonces, claro, Dios habló en el Antiguo Testamento, un mensaje tenía un propósito, pero ahora en Jesús que es Dios mismo el que está hablando y también se está ¿qué? Mostrando. Se lleva por delante todos los medios de comunicación del Antiguo Testamento el autor, toda la sombra, las ordenanzas que no eran claras, ahora es Dios mismo que habla. Acompañe un momento a Juan capítulo 14, versículo 8 al 10. Juan 14 dice. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Entonces, un poco de contexto, está Felipe y le dice a Jesús, muéstranos a Dios, muéstranos al Padre. Pero Jesús le está diciendo, oiga, usted aún no entiende que que si me está viendo a mí, está viendo al Padre, y que si me está escuchando a mí, también está escuchando al Padre. ¿Por qué? Porque yo no estoy hablando por mi propia cuenta, sino que estoy hablando de lo que el Padre me dio que hablara. Entonces note la diferencia. Ahora es Dios no únicamente hablándonos, sino también ¿qué? Mostrándose. En Jesús Dios se ha mostrado. Volvamos un momentico a Hebreos, otra vez, versículo, ahora esta vez leamos el versículo 3, Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice, Él que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ya ahí ya el autor entra a toda la superioridad que hay en Cristo y lo llama ¿qué? Que Él es el resplandor, la luz de Dios. Acompáñenme un momento a Juan capítulo 1. Y es toda esa similitud que el autor está hablando y también volviendo a especificar que, oiga, sí, Dios habló antes que por medio de los profetas, pero ahora ¿quién está hablando? El verbo de Dios, Dios mismo, la imagen de Dios. Ay, que es mejor, que quien tuvo más privilegio. Dice Juan, capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Se acuerdan que está diciendo en Hebreos? Que por el que hizo todas las cosas y todas las cosas se sustentan en Él. Versículo 4 ahí en Juan.
En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús, el resplandor, la luz de Dios, ¿no? ¿Y qué pasó con ese verbo? Bueno, adelantémonos un poco y digamos el capítulo 14, en el versículo 14, perdón, de Juan 1. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. ¿Sí? Uno lee este versículo y vuelve a leer Hebreos capítulo 1 y dice, hombre, pareciera que fuera el mismo autor, ¿no? Otra teoría de quién fue el autor de Hebreos, ¿no? Pero bueno, no, realmente no vamos a sacar esa teoría ni es nuestra intención aquí descifrar quién fue el autor, sino pero ver cómo va en esa concordancia tan única. Haber leído esto, después vemos en el versículo 3 que dice que Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Es prácticamente es como si estuviéramos leyendo el mismo texto, ¿no? Pues yo sé que obviamente no, pero espero que usted me entienda en que es la misma línea de pensamiento en la que está, ¿no? Y ahí cuando dice en el versículo, otra vez volvamos a Hebreos, cuando dice la imagen misma de su sustancia. Esa palabra sustancia en el griego es hipostasis. Hipostasis. Y la misma palabra se expresaba para hablar de confianza, de seguridad, de una realidad como tal. O sea, propiamente, incluso se usaba en algunas formas para establecer cuando algo estaba garantizado, ¿sí? Que se colocaba incluso de pie para garantizar algún acuerdo. Esa palabra de hipostasis es la misma que usted va a encontrar más adelante en Hebreos 3.14, incluso en Hebreos 11.1. Cuando habla de la fe dice que es la certeza. Esa palabra certeza es la misma que estamos hablando aquí de sustancia. En otras palabras, el autor que se está diciendo, mire, es que la certeza, la realidad, la verdad, la sustancia de Dios es la que ahora que nos ha hablado. ¿Ve esa gran diferencia? Es que ahora le está hablando que la certeza, la verdad. Pero ¿qué pasa? Que como no le está hablando son las visiones, las voces, los truenos, pues claro, usted se lo pasa por la faja. Usted le creería incluso. Usted puede decir ahora, no, yo le creería a Jesús. Sea un poco más sincero con usted, ¿no? Pues bien si lo hace. Yo realmente haría el análisis y pienso que tal vez yo de pronto sí creería más en si veo una aparición, si veo una visión, si veo un trueno, y más que haber visto a quién, al Nazareno, al hijo del carpintero, comillas, hablando, ¿sí? Eh, hablando de Dios, y es el corazón del hombre, ¿no? Que subestimamos eso y no entendemos que realmente él era qué, la certeza de Dios, la verdad, hablando. Vámonos un momentico ahí a Juan capítulo 1 donde estamos ahorita y sigamos leyendo un poco para profundizarlo. Ahí en el versículo 17 eh, dice, porque la ley fue dada por Moisés. Sí, ¿se acuerda que Dios le habló a Moisés? Dice que le hablaba cara a cara y en visiones y demás. Dice ¿y qué entregó qué? Cuando vimos por ejemplo, los diez mandamientos y toda la ley judía, ¿qué? La dio por medio de Moisés. Pero dice ahí, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El autor aquí también está comparando cómo es. Sí, Moisés dio que la ley, pero mira, ya Jesús nos dio algo mejor que la gracia y la verdad. Y en el versículo 18 vuelve y aclara el punto, dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, sí, Dios habló en el Antiguo Testamento, pero ¿qué? Tenía interlocutores. Incluso ellos, cuando se presentaban como hablando en primera persona como Dios, pues mire, es como el ejemplo del embajador. Cuando un presidente va y envía a su embajador, se le hace el mismo honor, los mismos privilegios que tiene, porque es como si el presidente mismo viniera, ¿sí? Pero realmente, ¿qué? No es el presidente. Y el embajador abre y puede abrir la carta y habla y dice, yo, presidente, manifiesto esto y esto. Sí, está hablando en nombre del presidente. ¿Pero él es el presidente? No, él no es. Eso es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Estaban las visiones, estaban los ángeles que hablaban
a través de Dios, pero realmente ¿qué? Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Nos está diciendo que a Dios nadie la había visto jamás. Que solo, ¿cómo fue la única de poder ver la imagen de Dios? A través de Él, porque Él era que la imagen misma de su sustancia. ¿Cómo fue la única forma en que certeramente y de verdad escuchamos a Dios hablando? A través de Él. Porque Él hablaba las palabras que el Padre le dio para hablar. Ay, usted todavía está esperando señales, sueños, visiones, truenos, relámpagos, cuando usted tiene en sus manos la certeza, la misma verdad de Dios que le habló a usted. Las palabras de Jesús. Es que ningún sueño, ninguna visión se le puede comparar a eso, a las palabras de Jesús. Vamos un momento a Colosenses, capítulo 1, versículo 15 y 17. Dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Otra vez la misma idea que estamos viendo en el versículo 3 de Hebreo 1, y es ver la superioridad de Cristo, y que Cristo es que Dios, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra primogénito vamos a entrar un poco más en profundidad más adelante, pero más que hablar de como el primero, realmente es porque si es Dios, es lo principal, la razón principal, pero eso vamos a negar un poco más adelante. De manera que, bueno, ¿usted qué está esperando? Que Dios le hable, sí, Dios le ha hablado, Dios también le habla ahora. Pero quiere tener la certeza de que Dios le ha hablado, pues ahí está la palabra de Jesús. Yo no le voy a negar, y no es mi intención negarle que Dios nos puede hablar también por algunos sueños, por algunas señales, pero hay, ¿quién le garantiza a usted realmente si fue un sueño realmente o fue algo que cuando usted comió, ¿no? Nadie está diciendo que sea siempre así, ¿no? Pero ¿qué es lo que le da la certeza? Pues primero que todo es que, que es la palabra de Jesús. O sea, si esa manifestación que usted puede tener, pues está contradiciendo la certeza que es la palabra de Jesús, hombre, pues nada que hacer. Primero es que la certeza y la verdad. Pero como a usted le gusta, o nos gusta, perdón, a veces creerle más a, a las manifestaciones, al morbo, y no a lo que Dios ya nos dio de manera veraz. Entonces después aparecen y los testimonios como que cristianos destrozando peluches, que porque hubo un sueño que alguien tuvo y le manifestó, ay, Dios, o sea, hombre, pero y la certeza, ¿y por qué la certeza? La palabra, ¿dónde está? Bueno, sigamos, vamos a Juan, volvamos a Juan, capítulo 14, ya lo hemos visto por encima un poco, y es cuando Felipe le está diciendo a Jesús que les muestre al Padre. Por qué Felipe les está diciendo, por qué Felipe le está diciendo a Jesús que le muestre al Padre? Porque Jesús ya les está diciendo a sus discípulos que él va a partir, que a él lo van a matar, que él se van a ir. Entonces él dice, bueno, ¿y entonces qué hacemos? O sea, pues muéstranos al Padre entonces, porque necesitamos pues por lo menos ya conocer la revelación total. Es cuando Jesús le dice, oiga, no he entendido que el que me ve a mí ve al Padre. Pero Felipe se lo está diciendo es por qué, porque dice, bueno, si usted se nos va, entonces ¿quién nos queda? Pues Jesús le va a responder, porque precisamente Dios no nos dejó solos, sino que nos dio al fiel testigo que va a mantener su testimonio. Versículo 15 de Juan capítulo 14 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esa palabra realmente consolador en el griego es paracleto, y una mejor traducción sería testigo fiel. Dice, para que esté con vosotros para siempre.
El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Vamos, leamos un poco más adelante, dice en el versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, mire ese dato, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Enseñará y recordará todo lo que Jesús dijo, es decir, lo que la certeza y la verdad habló. De manera que cuando vemos todo el tema de nueva revelación, o es que hubo una visión y se reveló y demás, momento, que el Espíritu Santo llegue y nos recuerda que la palabra de Jesús, la certeza y la verdad. Pablo incluso en una de sus epístolas va a decir que si un mismo ángel se le apareciera hablando otro evangelio, sería anatema. Entonces incluso viendo que está colocando la palabra de Jesús por encima y es superior a los ángeles, algo que vamos a entrar a verlo en la siguiente clase. Pero entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos recuerda que las palabras de Jesús. Entonces, Dios nos ha dado todas las herramientas para verdad no tener duda de cuándo Él nos ha hablado. Por eso es que es tan importante que todos nosotros lo llevemos a la palabra. Recordemos que en la palabra está la mayor verdad, que incluso, sí, incluso hasta si un ángel se apareciera y nos habla otra cosa, no tiene peso. Que si una visión contradice a lo que está en la palabra de Jesús, no tiene peso. Mire, incluso hasta los ángeles quisieran saber ese conocimiento que el Espíritu Santo ahora le da a la iglesia, a los hijos de la iglesia. Vamos, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Hablando de la obra de Jesús, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aquí Pedro está hablando de que como incluso en el Antiguo Testamento, todos los profetas, los que hablaban de la gracia, de la obra de Cristo, cómo diligentemente a- estudiaban y escudriñaban todo referente a lo que refería a Cristo y cómo de antemano ellos ya sabían que iba a ser su sufrimiento y la gloria y que incluso como el plan de Dios para nosotros, si quieres, estaban administrando era lo que se iba a venir en cumplimiento de nosotros. Y dice que incluso en esas cosas, en toda esa gracia, en esa salvación que anhelaron mirar los ángeles. Ahí entiende que usted recibió algo mejor que incluso los ángeles anhelarían tener, pero ¿será que usted todavía va a creer en ángeles? Bueno, no me quiero adelantar al siguiente tema, pero entiende que ahora hay algo mejor, la certeza, la verdad. Ahí mismo en ahí mismo no, perdón, vamos a otra carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Entonces, versículo 16 dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria,
le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Entonces ellos están diciendo, pero está diciendo, miren, nosotros no estamos hablando de Jesús desde unas fábulas, ni nos estamos inventando el cuento, que nosotros escuchamos esas voces, escuchamos, pudimos presenciar eso. ¿Se acuerdan un momento cuando vimos ahorita que cuando Jesús está orando al Padre, habla la voz también y Jesús les aclara, le dicen, miren, esta voz no vino por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Por qué? Ay, porque es que el hombre, miren, Jesús no necesitaba la voz para creer que Dios le estaba respondiendo y que Dios iba a actuar. Porque Jesús, ¿qué? Como certeza y verdad, Él sabe en quién confía y sabe de Dios y se acuerda de Dios, del Padre y sabe que va a responder. Pero es que el hombre lamentablemente se necesita eso, ¿no? Cuando Jesús regaña a los judíos y dice la generación perversa demanda señal, ¿no? Bueno, nosotros a veces muchas veces, si hasta que no tenemos el trueno al lado, no creemos, ¿no? Pero bueno, pero mira lo que está diciendo aquí Pedro. Dice primero que todo es que ellos han, lo que han hablado de Cristo, primero que todo es que ellos han presenciado esas señales que hablan de Jesús, que no son fábulas artificiosas, sino que con los mismos ojos y ellos vieron y escucharon todos esos temas. Pero hay algo mejor. Versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo él? Que aunque ellos habían escuchado las voces y demás, que dan testimonio fiel y que fueron presenciales testigos de esa gloria de Dios, que tenía algo más seguro que la palabra profética. En la palabra profética en este caso está refiriendo que a la palabra de Dios, a la Biblia, a las escrituras. Eso daba mayor seguridad. ¿Qué daba más seguridad de que Cristo realmente era el Mesías? Las señales. Pero hay que entender algo. Mire, las señales, la gente dice, porque hizo milagros. Realmente la palabra milagros no está en la escritura, sino que es señales. Pero ¿cuál es la señal? Que él sanó enfermos, que Dios viste a los ciegos. Sí, esas son las señales, pero ¿por qué? ¿Por la obra sobrenatural, por así decirlo? No, miren, la Biblia usted va a encontrar gente que también hacía eso y manifestaban poderes sobrenaturales y eran en oración a otros dioses. Entonces, ¿cuál era realmente la señal de Jesús? ¿En qué se diferenciaba? En que Jesús la señal era ¿qué? Que estaba cumpliendo lo que los profetas, los que la escritura decía que el Mesías iba a hacer. Que la escritura decía que el Mesías le iba a dar vista a los ciegos, que el Mesías iba a levantar muertos, que el Mesías iba a fallecer, pero a resucitar al tercer día. Ese cumplimiento de esas escrituras era ¿qué? La seguridad que daba de que Jesús es el Mesías. Más que porque es que en el momento que usted mira es la, el acto sobrenatural o paranormal, pues hombre, mire, está en este momento ya validando también los demás actos paranormales que se pueden presentar en otro tipo de creencias y que sabemos que no provienen de Dios. Pero la certeza de Jesús es que Él está cumpliendo la escritura, la palabra profética más segura. Entonces, hombre, bueno, terminemos, volvamos a Hebreos capítulo 1. Digamos en el versículo 3 dice, Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Otro punto, mire, el autor está dejando claro, dice que, ¿sabe qué? Todos esos actos del Antiguo Testamento de purificación, no servían. ¿Quién realmente pudo efectuar ese acto de purificación? ¿Quién? Jesús.
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Está diciendo, mire, ni el cordero ni la paloma realmente lo iba a salvar. Eso era que sombra que hablaba de quién, del sacrificio de Jesús, que era el que realmente lo iba a purificar nuestros pecados. Otra vez colocando a Jesús por encima de todo. Dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, dándole el lugar de privilegio, ¿no? Que Dios le había dado el lugar de privilegio a Dios. Entonces el autor sigue aquí marcando con toda la fuerza la posición de Cristo frente a todas las instituciones antiguas. Y dice, versículo 4, a terminar, dice, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto creó más excelente nombre que ellos. Esta palabra nombre también puede verse como título, es decir, ya desde ahí va a empezar, que es la idea que se va a desarrollar en la siguiente clase, y es que Jesús es superior a los ángeles. Pues probablemente pudo haber tenido algún tipo de idea en que podían comparar a Jesús con un ángel, y el autor va a comenzar a creer que no, que Jesús es superior. Incluso hoy en día vemos incluso aún creencias que nombran a Jesús como un ángel en las religiones actuales, pero el autor desde el principio es claro y dice no, Jesús que heredó un más excelente nombre o más excelente títulos que ellos. ¿Cuál? La del Hijo de Dios. Superior en todas las cosas, la certeza y la verdad, por encima de todas las cosas. ¿Recuerdan cuando Jesús les dice a las personas que bienaventurados porque ellos están oyendo lo que muchos reyes y profetas quisieron oír? Claro, porque ahora están oyendo la verdad, la certeza, ya no es la sombra, ya no es esa manifestación abierta a muchas interpretaciones, sino que ahora que es la palabra de Dios como tal hablándonos.